Esta noche vas a escuchar dos relatos que tienen algo en común. Personas completamente normales que se encontraron con algo que no pudieron explicar. Una casa donde nadie quería quedarse solo. Una familia convencida de que algo oscuro habitaba entre ellos. Lo más inquietante es que ambas historias fueron contadas por quienes las vivieron. Apaga las luces, ponte cómodo y decide por ti mismo qué fue lo que realmente ocurrió. Cuando me casé, me fui a vivir por un tiempo a casa de mis suegros mientras conseguíamos nuestra propia vivienda. Ya saben, los mexicanos solemos hacer las cosas al revés. El asunto es que, desde el momento en que puse un pie en esa casa, sentí algo extraño. No tenía nada que ver con las personas que vivían allí ni con que les cayera mal. Era simplemente una sensación rara, una vibra difícil de explicar. A veces uno se da cuenta de inmediato cuando algo no encaja. Durante la tornaboda, varios amigos se quedaron a dormir en la casa. Al día siguiente me contaron que, durante la noche, habían visto una niña de cabello largo parada frente a la puerta de una de las habitaciones. No les creí. Pensé que probablemente habían bebido demasiado y confundieron un sueño con la realidad. El problema fue que 3 personas distintas me describieron exactamente lo mismo. Aún así, no le di demasiada importancia. Pasaron los días y, por cuestiones de trabajo, casi siempre me tocaba llegar a la casa por la tarde cuando no había nadie. Una de esas tardes escuché claramente cómo se abría y cerraba una puerta en la planta alta. Supuse que alguien había llegado antes que yo, así que seguí viendo televisión sin preocuparme demasiado. Poco después me llamó mi esposa al celular. Me dijo que estaba con sus padres en el supermercado haciendo las compras. Justo mientras hablábamos, volví a escuchar el sonido de la puerta. ¿Quién está en la casa?, le pregunté, porque claramente hay alguien arriba. Ella me respondió que no había nadie. Subí de inmediato a revisar. No encontré absolutamente a nadie. Era invierno y toda la casa estaba fría, pero la habitación de donde provenían los ruidos tenía una temperatura distinta. Era un frío excesivo, más intenso incluso que el del exterior. No me quedé a averiguar nada más. Salí a la calle y esperé allí hasta que regresaron. Otro día, después del cumpleaños de mi esposa, ocurrió algo que todavía recuerdo con claridad. Entre sus regalos había recibido un globo de helio. Desde entonces les tengo cierta desconfianza a esos malditos globos. Llegué a la casa y, como de costumbre, no había nadie. El globo estaba debajo de las escaleras. Apenas lo miré de reojo porque tenía mucha urgencia de ir al baño. Subí rápidamente. Cuando salí unos minutos después, el globo estaba frente a mí, flotando a la altura de mi rostro. Me quedé congelado. Durante unos segundos fui incapaz de moverme. Cuando reaccioné, lo empujé de un manotazo y corrí hasta mi habitación. Cerré la puerta y me encerré allí esperando que alguien llegara. Para distraerme, puse una película. Pasó aproximadamente media hora cuando escuché ruidos en la planta baja. Pensé que por fin habían regresado, así que bajé apresuradamente para contarles lo que había sucedido. Pero la casa seguía vacía. Todo estaba apagado. No había llegado nadie. Entonces escuché un fuerte portazo en la planta superior. En ese mismo instante se fue la luz. La puerta de la habitación principal se abrió lentamente y segundos después volvió a cerrarse de golpe. No me quedé para averiguar nada más. Salí nuevamente a la calle, al frío, y esperé allí a que alguien regresara. Mientras estaba afuera, el sol comenzaba a ocultarse. No sé por qué, pero levanté la vista hacia la ventana de la habitación principal. Entonces lo vi. La cortina se movió como si alguien estuviera observando hacia el exterior. Apenas dirigí la mirada hacia ella, la figura pareció ocultarse para evitar ser vista. No distinguí ningún rostro, no vi ninguna silueta con claridad, pero tuve la absoluta certeza de que había alguien detrás de esa ventana.
Desde ese día, nunca más volví a entrar a esa casa si no había alguien conmigo. Lo que acabas de escuchar ya es bastante inquietante, pero la siguiente historia lleva las cosas a un nivel mucho más perturbador. Porque cuando el miedo deja de estar en una casa y parece instalarse dentro de una familia, la situación cambia por completo. Mi familia y yo somos cristianos desde hace aproximadamente 13 años. Creo firmemente que lo que enseña la Biblia es real y que existe un mundo espiritual donde el bien y el mal se encuentran en una lucha constante. Lo que voy a contar ocurrió hace unos 4 o 5 años y es una de las experiencias más impactantes que he vivido. En aquel entonces yo tenía 23 años y mi hermana 20. Durante varios meses estuve sufriendo parálisis del sueño de manera constante. Para quienes no lo conocen, es una experiencia en la que uno despierta pero es incapaz de moverse o hablar. En esos episodios también solía escuchar voces a mi alrededor y ver sombras cerca de mí. Llegó un punto en que ocurría hasta 3 veces por noche, por lo que terminé acostumbrándome. Se había convertido en algo normal. Aún así, siempre tuve la sensación de que había algo extraño en nuestra casa. Como cristiano, interpreto esas experiencias desde la perspectiva de la batalla espiritual. Los días y las semanas pasaron de esa manera hasta que, una madrugada, todo cambió. Me despertó un grito desgarrador de mi hermana. Más tarde ella nos contó que había tenido una pesadilla y que, buscando tranquilidad, fue al cuarto de mis padres. Al entrar, vio la silueta de una persona de pie dentro de la habitación. Pensando que era mi padre, le dijo: «Papá, ¿qué haces despierto a esta hora? Me asustaste». Pero en ese instante miró hacia la cama. Mis 2 padres estaban allí, profundamente dormidos. Fue entonces cuando el miedo la invadió por completo y soltó el grito que me despertó. Mi reacción fue inmediata. Corrí hacia la habitación de mis padres y encontré una escena que, incluso hoy, me pone nervioso al recordarla. Mi hermana estaba sobre la cama, gritando con un terror que nunca antes le había visto. Tenía la mirada perdida, fija en algún punto que nosotros no podíamos ver. Mis padres intentaban calmarla y hacerla reaccionar, pero parecía imposible. El miedo que sentía era demasiado grande. No sé cuánto tiempo estuvimos tratando de tranquilizarla hasta que finalmente logró pronunciar algunas palabras y contarnos lo que había visto. Entonces mis padres y yo comenzamos a orar, tal como nos enseñó nuestra fe. Fue en ese momento cuando mi hermana empezó a sentir náuseas. Decía que algo dentro de ella quería salir. Entre mi padre y yo prácticamente tuvimos que cargarla hasta el baño porque no podía mantenerse de pie por sí sola. Una vez allí comenzó a vomitar, o al menos eso parecía. Lo curioso es que no salió absolutamente nada. Sin embargo, ella aseguraba sentir claramente que estaba expulsando algo de su interior. Seguimos orando durante un largo tiempo. No sabría decir cuánto. En determinado momento comenzó a hablarle a algo que ninguno de nosotros podía ver. Le gritaba y le exigía que la dejara en paz. Ni mis padres ni yo vimos nada extraño. Ella sí. Mientras todo aquello ocurría, me acerqué a su oído y continué orando por ella. Tiempo después nos contó que, en ese instante, escuchó una voz que le decía que me golpeara. Gracias a Dios no lo hizo. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo terminó. El ambiente cambió por completo. La sensación de tensión desapareció. Mi hermana dejó de sentir miedo y poco a poco volvió a la normalidad. Hasta el día de hoy estoy convencido de que aquella noche algo intentó hacernos daño y que llevaba meses preparando el terreno para ello. Lo más extraño de todo es que, desde aquella madrugada, nunca volví a sufrir una sola parálisis del sueño. Es una experiencia que siempre pensé que solo existía en las películas de terror. Vivir algo así en carne propia fue completamente diferente. Y, sinceramente, es algo que no le desearía a nadie.
Y hasta aquí las historias de esta noche. Como siempre, no estoy aquí para decirte qué debes creer. Tal vez exista una explicación para todo. Tal vez algunas experiencias simplemente desafían nuestra comprensión. Lo cierto es que, para quienes vivieron estos hechos, el miedo fue completamente real. Si tienes una experiencia similar y quieres compartirla, puedes enviarla para futuros episodios. Quizás tu historia sea la próxima en ser contada. Recuerda, a veces no es la oscuridad la que da miedo, sino la sensación de que hay algo observándote desde ella. Buenas noches.